tarde a todos, a todas. Bom, hoje damos início à nossa terceira apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para os diversos eventos remotos no último ano e, assim que possível, ampliada para os eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nossa conferencista de hoje é a engenheira colombiana Sônia Cubillos, formada pela Universidade Nacional da Colômbia, mestre em avaliação educacional e especialista em multimídia educacional e candidata a mestre em BIM pela Universidade Isabel I, com bolsa concedida pelo programa AFP da Estructuralia. Pesquisadora e fundadora do grupo DATEC, vinculado à Universidade Nacional, com sede em Bogotá, e pesquisadora em investigações financiadas pela Universidade Nacional da Colômbia, onde se aprofundou nos processos pedagógicos e didáticos para o ensino e aprendizagem de mídias digitais. É também autora de livros e artigos publicados sobre o assunto. O tema da conferência de hoje é o futuro do ensino da arquitetura digital, perspectivas para as próximas décadas na Colômbia. Agradeço novamente a participação da professora Sônia e passo a palavra a ela. Boa apresentação a todos. Sônia, que seas muy bienvenida. Tienes la palabra cuando quieras y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ok, muchísimas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos y todas por la asistencia. Agradezco la invitación a los organizadores del seminario y pues en general a toda la facultad y a la universidad. Y pues vamos entonces hoy a empezar con el planteamiento que les traigo. ¿Estamos viendo? ¿Todo está ahí? ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, entonces, pues hoy pues les voy a contar un poco de lo que es la experiencia que he tenido en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Estamos bien de sonido? Bueno, entonces, el nombre de la conferencia o de la charla más bien diría yo que es el devenir de la enseñanza en la arquitectura desde lo digital, perspectivas para los próximos decenios en Colombia. Entonces, esta charla nace de una experiencia que he tenido durante muchos años con el grupo DATEC de la Universidad Nacional de Colombia, que ha venido investigando desde el año 2000 sobre cómo enseñar en la parte digital. Un grupo bastante grande que hemos desarrollado muchísimas investigaciones, 7 específicamente, en el área de la enseñanza digital, en medios digitales. Sin embargo, pues nosotros aplicamos a una convocatoria en la Universidad Nacional de Colombia que nos permitía organizar a nosotros con dineros públicos el primer encuentro internacional de la maestría en construcción BIM. Ahí nosotros tuvimos una muy bonita experiencia porque la universidad nos permitió a nosotros como grupo invitar a las personas que nosotros quisiéramos a la universidad. Entonces nosotros editamos y organizamos este primer encuentro internacional donde tuvimos 5 invitados internacionales, incluso algunos de ellos con traducción simultánea, que los que nosotros considerábamos eran las personas más expertas en el mundo. Fue algo muy interesante, pues porque nosotros en ese instante se promovía la metodología BIM, Building Information Modeling, como una herramienta. Era más una visión que se tenía en el país de que si uno aprendía a manejar el software, por ejemplo,
Revit o AutoCAD, que con eso uno podía hacer BIM y que eso era suficiente. Entonces nosotros queríamos a través de estas conferencias dar a conocer la diferencia de lo que era BIM como concepto y llegar más allá de lo que era comúnmente conocido como la herramienta, o sea, como la instrumentación que hay debajo del concepto BIM. O sea, hacer más énfasis en la parte de metodología. Entonces, luego en el 2018, pues asistimos con otro profesor, también el fundador del grupo DATEC, a 2 instituciones educativas en España. En el 2018 tuvimos la oportunidad de estar con personas tanto a nivel académico como también personas que pertenecían a empresas que prestaban servicios en el área de BIM, o sea, que trabajan específicamente. Fue unas jornadas extenuantes muy interesantes, en donde nosotros conocimos de primera mano una gran y amplia variedad de todo lo que es la implementación real en empresas BIM. Entonces aquí, a partir de eso, pues nosotros durante ese periodo que estuvimos en el 2018, pudimos conocer la Universidad Politécnica de Madrid, tuvimos cercanía con personal académico, conocimos el programa, conocimos todos sus centros de investigación y demás. E incluso, pues, como de regreso a Colombia, pues se hizo un gran acopio de toda esa información tan valiosa que nosotros recibimos durante ese viaje. También estuvimos y tuvimos la oportunidad, y también diría yo el privilegio, porque pues fue una invitación de parte de las 2 universidades a que nosotros asistiéramos a estas, dijéramos, reuniones. Estuvimos también en la Politécnica, en la Universidad Politécnica de Valencia, y conocimos sus institutos. Bueno, tuvimos 20.000 reuniones, realmente fue muy interesante todo ese bagaje que nosotros pudimos tener a la mano. Entonces aquí conocimos muchísimos, algunos de los departamentos, algunos de las personas que dirigían incluso los doctorados. Fue una propuesta muy interesante. Entonces ahora sí, pues nos vamos a colocar un poco en la parte digital lo que nosotros consideramos como metodología BIM, que en este caso, pues me imagino que, aunque pueden preguntar en cualquier momento, pues la metodología BIM es más que el manejo de instrumentos digitales y se enfoca en la capacidad de lograr documentación tradicional de un modelo dado. Puede generar cantidades, puede integrar diferentes disciplinas, puede simular el comportamiento de modelos tanto a nivel estructural como arquitectónicos. Y como ya había dicho aquí, pues nosotros podemos integrar todas estas disciplinas en un solo modelo arquitectónico y también incluso puede generar parámetros para nosotros poderlos, dijéramos, cambiar dentro del mismo modelo. Con base en esta experiencia que pues se nos presentó la forma de vivirnos, de vivir y de experimentar asistiendo a estas universidades y con el anterior en el 2016 tener las personalidades como estrategia para conocer lo que era BIM. Entonces se me propuso la tarea de hacer una propuesta de rediseño curricular de una facultad en arquitectura. El objetivo principal de ese trabajo pues era hacer una intervención en la malla curricular en una carrera, en este caso específicamente la UGC, que es la Universidad de la Gran Colombia, y obtener información para hacer una intervención curricular temporal para luego, a posteriori, después hacer una intervención de mayor profundidad. Entonces, pues lo primero que se hizo fue hacer una investigación bastante profunda de, bueno, lo que se pudo hacer, porque fue un semestre dedicado de tiempo completo prácticamente a lo que era el BIM y cómo se usaba y cómo se implementaba esta metodología en la academia. Entonces, pues encontré a Azúcar, que pues es una persona que ha escrito mucho sobre el tema, y entonces empieza con lo que desde el punto de vista académico es algo fundamental, que es cuáles son las competencias BIM.
Entonces, pues él aquí nombra 8 competencias, las gerenciales, bueno, entre otras las administrativas, las de implementación, las funcionales, las cooperativas, las de investigación y desarrollo y las de soporte. Y pues las define. Entonces, pues aquí vemos, por ejemplo, que las gerenciales tienen que ver con las tomas de decisiones, la planificación estratégica, la gestión y la organización. Las administrativas con las competencias que incluyen la gestión de contratos y recursos humanos, las técnicas desde el modelado, planos, gestión de modelos y generar los entregables que ahorita son tan de moda y que pues forman parte de lo que es ahora de los documentos necesarios, por ejemplo, para todo lo que es la contratación estatal. En cuanto a la implementación, la estandarización y la formación técnica, en funcionales la colaboración, pues esto sí que realmente es algo importante, porque si no se puede trabajar en grupo, pues no podemos hacer bien. Las operativas, que es todos los procesos de simulación y cuantificación, en este caso las cantidades de obra, la simulación del comportamiento de la construcción, la investigación, que es evaluar los procesos existentes, la gestión del cambio en ingeniería, y por último, pues también saber, pues, o estar enterado por lo menos de lo que es la parte de la solución de problemas y el soporte técnico en los equipos. Eso era pues la parte de las competencias. En cuanto a los recursos de diseño e implantación, pues tenemos muchísimos recursos. Desde el objetivo docente, la forma como el docente enfrenta la necesidad de la implantación de BIM en el aula. Entonces, aunque aquí pues eso eran unas tablas muy grandes que pues me dio pena compartirlas todas porque son muy grandes, pues aquí comento algunas. Aquí entonces tenemos como objetivo docente puede ser las herramientas utilizadas como los conceptos y procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí es lo que nosotros conocemos normalmente, o sea, aprendizaje de herramientas, según la disciplina y el país, pues puede ser tanto instrumental como conceptual. Hay otro recurso docente muy importante que es cómo el BIM puede ser un vehículo para que nosotros enseñemos otros conceptos relacionados con el proceso de aprendizaje de la disciplina. Entonces, cómo el BIM puede llevar o permitir que se muestre de una manera integral otros procesos como son las instalaciones, la arquitectura, el proyecto, la parte energética, los presupuestos, pero es más como enseñar otras disciplinas a través del BIM, porque es a través que el BIM permite integrar todo, entonces eso nos va a permitir mostrar otras disciplinas integradas. La interacción interdisciplinar, que pues es uno de los elementos fundamentales. También cuando se hace obligatorio, pues es el desarrollo de competencias, sobre todo a nivel de empleabilidad futura, porque pues como sabemos, eso se va a formar, el uso del BIM se está convirtiendo obligatorio en muchas partes del mundo. Esperamos ahí cuando les comente qué es lo que está pasando en Colombia, pues vamos a ver cómo funciona en Colombia y cuándo se aspira a que sea obligatorio. Y pues también porque a nivel de presencialidad, bueno, los optativos por la motivación de los estudiantes, que ellos son los primeros y están motivados, pero también, según el medio, pues porque permite trabajar de forma remota, presencial o combinada. Aquí nosotros tenemos muchísimas otras estrategias de implementación BIM. Eso también eran unas tablas bastante grandes. Entonces aquí tenemos cosas específicas que se han hecho en la academia en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces se ha integrado a través de una materia que se llama construcción de baja complejidad, porque la persona el grupo se ha integrado a uno de los fundadores, somos todos los fundadores del grupo. Entonces es una persona que es experta en la parte constructiva, y entonces las primeros, dijéramos, investigaciones era tratar de implementar los medios digitales en la construcción, que luego desencadenó desde lo que antes no era BIM, ahora pues ya luego se llamaba BIM. Entonces se hicieron muchas pruebas de implementación en materias específicas
del área de construcción, como era construcción de baja complejidad, incluso después pasó a construcción de mediana complejidad y se hizo algún ensayo en construcciones de alta complejidad. También se generó una electiva que se llama Medios Digitales en la Construcción, que se implementó desde 2003 y que actualmente está en funcionamiento. Y pues se desarrollaron muchísimos direcciones de tesis en las cuales pues se desarrolló y se nutrió toda esta área de la parte curricular en cuanto, por ejemplo, a coordinación técnica se refiere en diferentes medios y escalas, y así podemos contar numerosas intervenciones académicas hasta llegar incluso a tesis de maestría. Pues tampoco quise nombrar todo lo que se ha hecho, pero pues era ese estilo de referentes académicos, tanto a nivel nacional como internacional, hasta nosotros, hasta en este caso, como la tarea que me tocó a mí, que era proponer una implementación en un currículo específico de arquitectura, que pues para mí fue un honor que me dieran pues esa oportunidad de poder estudiar algo que me gustaba mucho para poder mirar cómo se podría llegar a implementar en un plan de arquitectura. Entonces, lo primero que se hizo fue un análisis bibliográfico de los procesos de implementación digital en diferentes currículos, tanto en ingeniería de construcción. Se realizaron una cantidad de fichas bibliográficas. Se generan lo que acabo de contar, pues cuáles eran los parámetros que se tenían que, y cuáles eran las áreas y cómo se integraba en la academia, en qué áreas específicas y cómo se unían a nivel transversal en el currículo. Y pues básicamente se hace una propuesta muy básica, pues porque la idea era hacer una intervención básica para luego pues hacer una intervención de mayor cuantía, dijéramos. En la propuesta de integración digital multidisciplinar se plantearon 4 fases. Una integración básica que era la parte normativa de asignaturas y construcción de arquitectura, pero desde el BIM. Una integración intermedia de sostenibilidad, donde se integraba la parte de sostenibilidad. Una tercera fase que era un poco más avanzada, donde se colocaba la parte de gestión financiera, presupuesto y programación desde la metodología BIM, y una integración preferente que era ya, dijéramos, integrarlo en el taller arquitectónico de octavo en adelante. Pues entonces, pues lo que se buscaba realmente es que hubiera una coherencia curricular entre las áreas diferentes, específicamente las áreas de construcción, de diseño y la parte que ahora que todo el mundo conoce como representación o expresión, pues que ha dejado de ser un área totalmente como se veía antes, que tenía un carácter instrumental, para hacer al contrario una parte central donde se integra la realidad del proyecto arquitectónico. Y pues lógicamente se buscaron generar todas estas competencias BIM que también explica Zúcar en el 2017. Pues aquí, entonces vemos las fases que pues yo ya les he contado a ustedes de cómo hacer esta implementación progresiva, procurando respetar los contenidos de las asignaturas y simplemente integrando el conocimiento BIM con el conocimiento que los profesores dentro de la facultad mismo tenían, sin necesidad de hacer mayor intervenciones de muy alto costo. A nivel Colombia, entonces ya analizamos el contexto colombiano. Entonces hay una estrategia bastante fuerte a nivel público. Entonces, pues se genera en Colombia, esto es parte del gobierno colombiano, que tiene un plan de implementación BIM, que empezó en el 2020 y que piensa terminar en un mandato BIM a nivel nacional en el 2026, y que actualmente pues está liderado por muchas empresas, está participando la Universidad Nacional, está participando Camacol, el SENA y una cantidad de entidades que están promoviendo que haya una transformación organizativa a nivel nacional, empezando por pequeños proyectos pilotos. Esta parte es lo que se está realizando. Camacol está liderando una serie de procesos de
capacitación. Entonces abre convocatorias y asisten docentes, personas de las oficinas, de las empresas, y pues son muy interesantes porque realmente están muy bien enfocados en cuanto a la diferencia entre metodología BIM y la parte netamente instrumental. Entonces, es un plan bastante ambicioso para el 2022. Entre el 10 y el 25 de los proyectos públicos deben estar en BIM. Luego, en el 2023 va progresando un poco hasta que lleguemos al 2025 entre el 85 y el 100%, para en el 2026 cualquier persona que quiera aplicar a recursos públicos para construcción tiene que ser obligatoriamente todo en BIM. Bueno. Entonces, eso es, dijéramos, lo que está sucediendo a nivel de la universidad, lo que está sucediendo a nivel en Colombia, pero pues también se investigó un poquitico de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, pues aquí tenemos algunas cosas del Instituto Tecnológico de Massachusetts Smith. Entonces vemos cómo la computación se está implementando en el diseño arquitectónico. Y cómo se puede fabricar y visualizar y producir información BIM con algo que nosotros conocemos como diseño generativo y paramétrico, y cómo esto está siendo utilizado realmente para fabricar elementos de una morfología bastante interesante, pues desde lo arquitectónico. Entonces, aquí nosotros tenemos otras escuelas en el mundo, como la Universidad de Stuttgart, que es un instituto de diseño y construcción computacional. Entonces, pues nosotros aquí tenemos que el objetivo del programa es el avance continuo de los procesos tecnológicos y computacionales en arquitectura a medida que fusionan los campos del diseño. Pues es un enfoque que pues ha permitido generar cosas realmente muy interesantes. Desde lo teórico y lo práctico, en cuanto a lo que se refiere al diseño computacional generativo. Esto es pues básicamente lo que se ve en el mundo, específicamente en algunas de las universidades que pues así, que tienen esa área tan fuerte. Pues desde lo que me gusta, pues he tratado de encontrar, porque pues el proceso de investigación en el grupo interdisciplinar en la Universidad Nacional, pues siempre he tenido dos fuentes de inspiración que me han encantado toda la vida. Una que es la parte, dijéramos, del manejo de la geometría en medios digitales, y la otra que se refiere a la parte de cómo enseñar en medios digitales, que esos son dos cosas fundamentales. Entonces, pues aquí, según este contexto, vemos que que inicialmente, cuando antes trabajábamos a lápiz y con instrumento, hubo una gran revolución hace más de 20 años, que era cuando apareció el CAD, que era en AutoCAD, dijéramos. No sé cómo sucedió en Brasil, pero aquí en Colombia fue un gran paso. Alrededor de 1994 ya en las universidades se dio el gran salto de enseñar con lápiz y papel e instrumentos y pasar a enseñar AutoCAD. Y esa fue una gran revolución, y habían personas que no estaban de acuerdo y que como así, que se iba a acabar en la forma de trabajar los arquitectos, y que bueno, y que iban a generar desempleo en arquitectura, pero pues nunca lo fue así, fue simplemente un complemento. Luego ahora viene una nueva revolución, que es la parte de implementación BIM. La parte de implementación BIM, pues ya vemos que eso que va a ser obligatorio en todo el mundo, y que pues no nos podemos sustraer a algo que ya está sucediendo y que está en ejecución actualmente en el mundo. Pero más allá de esta revolución que ya pues se está dando y que estamos en ella inmersa, pues entonces viene la parte de los algoritmos, la generación, lo que se llama arquitectura paramétrica, que también le llaman principios de generación formal. Entonces, eso dijéramos que va a ser lo que va a dar nacimiento, que pues por ahora no están en nuestro medio, que no está en Colombia, que es la fabricación
dijéramos, automatizada. Y para eso nosotros tenemos que trabajar con algoritmos. Básicamente eso es lo que se viene después de lo del BIM, porque lo del BIM va a ser como fue AutoCAD en su momento, el pasado. BIM va a ser el pasado porque los algoritmos van a ser el futuro. Aquí, en cuanto a esas potencialidades que nosotros podemos ver de la arquitectura paramétrica o de la arquitectura que también la llaman arquitectura generativa, que ya vemos ejemplos en el mundo, es el liderazgo, pues básicamente que se va a generar una capacidad competitiva en los estudiantes, porque va a potenciar la capacidad del conocimiento formal y espacial, constructivo y ecológico. O sea, una persona pues tiene una capacidad de creación, pero al darle los pasos básicos o elementales, porque pues nosotros estamos hablando de programación, pero la programación que se brinda para que los arquitectos puedan trabajar son unos parámetros visuales que facilitan y potencian su capacidad creativa y no tienen que ver con todo ese proceso tan duro que tiene que hacer un ingeniero de hacer programación, de escribir código, pues porque las herramientas están elaboradas de tal forma que se puedan generar algoritmos de una manera fácil por medio de lo que se llama la programación visual, como es Grasshopper y hay otros muchos elementos que permiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un algoritmo? Que uno tiene una idea fundamental, una idea básica, y genera un algoritmo que es básicamente el algoritmo lo que significa es que nosotros podamos decir, mire, vamos a resolver ese ejercicio y este ejercicio tiene tales y tales, tales y posibilidades. Esas posibilidades son lo que nosotros llamamos parámetros. El computador las hace interactuar de una manera iterativa y entonces nos genera no una posibilidad que era lo que yo me había imaginado, sino a partir de esa idea inicial me va a generar múltiples posibilidades creativas a partir de la misma idea. Y eso pues lógicamente va a hacer que las personas generen y sean muchísimo más productivas. La pregunta pues fundamental sería, ¿de qué forma el diseño generativo beneficiaría a la industria de la construcción? Pues fundamentalmente es que ya se está viendo con algo de inteligencia artificial que las máquinas ya, por decir algo, diseñan por el arquitecto. No es que quiera decir que el arquitecto o el ingeniero vaya a salir. Él le da los requerimientos, él la controla, él delimita lo que él requiere, él le da las condiciones ambientales, le alimenta esa base de datos y con toda esa cantidad nosotros podemos generar procesos de automatización y dada la cantidad de personas en el planeta, pues básicamente tendrá que tarde o temprano nosotros, como ya lo están haciendo en algunas partes del mundo, evolucionar hasta la automatización de la construcción. Aquí tenemos unas pruebas de diseño generativo en la arquitectura y construcción. En uno de los eventos que generó AutoCAD, que es, fíjense que estamos utilizando inclusive cosas que usualmente no utilizamos para la construcción, como son rayas y como son mallas, con una combinación de la parte geométrica bastante interesante y todo el conocimiento geométrico de la persona que está detrás de la máquina, para nosotros poder construir este tipo de elementos que pues usualmente serían más difíciles de solucionar por medios convencionales. Pues esto sería pues básicamente lo que tenemos que relacionar, pues simplemente el software permite optimizar el diseño, también los permite imprimir y pues fácilmente nos permite evolucionar hacia esa automatización industrial. Pues aquí vemos cómo puede llegar a ser un amigo nuestro la parte del diseño generativo, porque nos permite generar a partir de una misma idea, de una idea fija que tiene una persona y con unos parámetros que la misma persona aporta, generar infinitas posibilidades optimizadas
que pueden llegar a ser hasta incluso más atractivas y que rompen con los esquemas que se han creado inicialmente. Entonces, como la creatividad humana se vuelve como algo infinito con la ayuda, en este caso, del diseño generativo, respetando la naturaleza de la persona que lo propone, maximizando el provecho de los factores externos. Pues para todo el mundo sabe, pues todos sabemos que nosotros podemos en BIM, por ejemplo en Revit o en cualquiera, también en otros que no sean Revit, simular las condiciones ambientales, simular todo el movimiento del sol, generamos el proyecto y generamos la ubicación del proyecto y simulamos, dijéramos, el recorrido del sol minuto a minuto o de todo el año y podemos de eso tomar decisiones tan importantes como cuál es el momento o el sitio oportuno para ubicar, por ejemplo, una piscina en nuestro proyecto, según la ubicación solar. Entonces eso agiliza procesos que de pronto a mano serían bastante costosos y nos ahorra tiempo, pues obviamente porque nos ahorra costos porque nos ahorra tiempo. Pues aquí tenemos unos ejercicios, unos ejemplos de lo que es el diseño generativo. Entonces, esta sala de conciertos de música en Boxman, entonces se ha hecho con scripts. El script no tiene sino unas instrucciones de código que se usa para ejecutar varias funciones dentro de un programa, solo que los ingenieros lo vemos así, pero a nivel de arquitectura lo vemos de una manera más fácil y ni siquiera sabemos que estamos, dijéramos, colocando código, como cuando se trabajaba con geometría dinámica y entonces hacíamos cosas con geometría dinámica, pero no sabíamos que detrás de eso se podía con un exportar convertir en código. Siempre está detrás de eso que hacemos en el computador, hay un código. Entonces, pues básicamente aquí vemos algunos ejemplos, las curvas de este centro generado por Zaha, que son motores modelados geométricos basados en script. Y aquí incluso para la ubicación, la persona le dice cómo va a ubicar la grúa, genera un algoritmo, lo ensaya previo y luego se hace el montaje sin ninguna dificultad. Incluso para cosas como operativas, se puede hacer la simulación por medio de diseño generativo. Aquí tenemos algunas otras pruebas de lo que es el camino de la productividad mediante el diseño generativo. Bueno, entonces aquí ya pasamos a algo que nosotros, que pues me puse a estudiar de cómo pues me ha tocado ese proceso de mirar cómo implementar estas nuevas prácticas de enseñanza en la academia. Entonces, aquí se encuentra, pues lo que hice fue coger muchas universidades en Colombia, no todas, no fue el 100%, pero yo diría que está como un 80, 85%, tal vez un 90% de las facultades de arquitectura en Colombia. Y entonces se hizo un estudio de cuál era la cantidad de créditos asignados a cada una. Entonces, en este caso, el componente proyectual es el azul, el componente rojo es el componente técnico, que es la parte constructiva, y el componente verde es el componente de representación que antes se veía como algo netamente instrumental. Entonces nosotros podemos ver aquí en la gráfica cómo hay una desproporción. Claro, tenemos que aclarar que en Colombia es diferente si, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer un poco el enfoque de, hace algún tiempo, el enfoque del planteamiento de la universidad en Buenos Aires, de la Facultad de Arquitectura, y entonces resultó que esa universidad está más cercana a las ciencias que a las artes. Aquí en Colombia no sucede eso. Aquí en Colombia la arquitectura está más cercana a las artes y se le da una gran preponderancia a lo que es el diseño. El ingeniero es el que está más cercano a la ciencia y es el que calcula. Aunque anteriormente, hace unos 20 años, los arquitectos tenían una fuerte componente académico en la parte de cálculo. Actualmente eso
ha ido cambiando y pues encontramos universidades como por ejemplo que tienen un 80% dedicado a la parte de proyecto o de diseño, pero que pues descuidan un poco la parte constructiva y muchísimo más la parte de representación. Entonces la propuesta muy respetuosamente es de que se integren por lo menos para empezar estas tres áreas para que podamos lograr una mirada más integradora, dijéramos, de lo que está sucediendo y darle competitividad a los estudiantes de arquitectura, ya que es un llamado a la globalización, o sea, ya no podemos evitar que el BIM sea un mandato a nivel global. Aquí pues la problemática es que en el contexto arquitectónico mundial pues nosotros vemos unas formas muy complejas que todos están de acuerdo con que sería parte de lo que hemos hablado actualmente, que es la arquitectura paramétrica o el diseño generativo, y todo lo que estamos, pues es un hecho que todo eso se está repitiendo y que se está haciendo en el mundo y que nosotros tenemos que plantear una apuesta para hacer que nuestros estudiantes sean más competitivos a nivel global. Pero para eso, entonces, vamos a otra parte, lo que a mí siempre me ha gustado, que me ha encantado, incluso pues estudiar, que es la parte del aprendizaje. Porque resulta que ahora, si nosotros queremos estudiar BIM, resulta, yo estoy haciendo una maestría en BIM y eso, Dios mío, son 20.000 materias con una complejidad cada una impresionante y con 20.000 cantidad de información. Entonces, pues lógicamente eso se vuelve complejo el enseñar. Y fuera de eso, nosotros los profesores, mis profesores, los que yo siempre estimaré que fueron mis profesores, pues no tenían cómo enseñar o no tienen herramientas para enseñar adecuadamente. La profesora que más recuerdo, que era la profesora de cálculo, pues Dios mío, fue terrible para mí, fue muy frustrante saber que no tenían metodologías de enseñanza-aprendizaje. Y que pues sin embargo fue una de las cosas que más me gustó en la vida, la geometría. Entonces aquí pues es un poco el repensar en que nosotros tenemos que no solamente enseñar conceptos, sino procesos de pensamiento, métodos, habilidades y destrezas, que son las actitudes, sino también generar una serie de contenidos y una serie de aptitudes con P y unas actitudes con C, para generar procesos que agilicen ese proceso de aprendizaje en los estudiantes. Aquí también tengo una parte de la pedagogía que es ver al ser humano desde todos sus aspectos, desde su aspecto afectivo, que es la pedagogía conceptual, desde su aspecto expresivo, cognitivo, y todo ese conjunto de ser humano es el que nosotros tenemos que apuntarle para poder enseñar esas nuevas metodologías que son tan complejas y que si no encontramos un camino efectivo para enseñarlas, pues se nos va a complicar. Pues también otra de las metodologías, que en este caso es el aprendizaje centrado en la resolución de problemas, o también como sucede en todas las facultades, yo creo que del mundo en arquitectura, que es el aprendizaje por proyectos. Entonces aquí resulta que enseñar el BIM necesita de muchos conceptos, porque es una metodología que integra todos los procesos arquitectónicos y todas las demás áreas del proyecto de edificación, pero nosotros tenemos que encontrar esa forma para poder nosotros enseñar. Aquí pues ya, hablando ya del grupo de investigación al cual pertenezco en la Universidad Nacional, que es un grupo multidisciplinar, pues aquí tenemos ingenieros de sistemas, arquitectos, bueno, aquí nosotros estamos con una serie de estudiantes que están haciendo maestrías y doctorados, y aquí propiamente las diferentes dimensiones del BIM que nos permiten integrar desde la idea inicial de un boceto hasta un modelo totalmente terminado en 3D, y pasar luego a costos, presupuestos, sostenibilidad, incluso al desecho de la edificación cuando hablamos de operación y mantenimiento. Entonces, como vemos, esa metodología permite integrar todas las fases del proyecto, pero se hace necesario que nosotros hagamos que los estudiantes tengan una competencia en esta implementación. Aquí vemos algunas de las ponencias del grupo, varias de las investigaciones que hemos desarrollado, en los congresos, las propuestas de implementación,
la aproximación al contexto de la universidad y algo que quise hablar y dedicar un pequeño espacio de tiempo, que es la teoría de la integración de sistemas. Entonces, en BIM, dado que el proceso de construir, el arquitecto aporta su parte de diseño, el ingeniero mecánico, el ingeniero, la parte hidráulica, y todos se integran en un solo sistema que es el proyecto, que se digitaliza con criterio constructivo, lógicamente. Entonces, esta teoría de integración de sistemas pienso que debe ser algo fundamental para que el estudiante pueda establecer esos niveles de integración de un proyecto arquitectónico, combinando todos los sistemas que entran en contacto remoto, en contacto conectado, en engranaje unificado, para que todo esto se pueda analizar desde todos los sistemas sin que se generen conflictos, que una de las grandes ventajas es que nosotros construimos digitalmente como se va a construir en la realidad, y entonces podemos anticiparnos a los problemas reales, encontrando por anticipado los conflictos en las diferentes partes del proyecto y solucionándolos con tiempo antes de que tengamos que tumbar en obra, que eso aumenta los costos. Aquí entonces vemos cómo esa metodología pues, puede llegar a ser muy útil y pueden determinar los puntos de conflicto entre los diferentes sistemas en una pequeña o una mediana empresa. Incluso a una gran escala eso se convierte en algo muy complejo, pero también se puede lograr. Entonces se toman como sitios especialmente conflictivos, como por ejemplo ascensores, escaleras o cosas de ese estilo, para nosotros poder empezar a aproximarnos a la parte constructiva. Entonces aquí nosotros vemos cómo no solamente debemos enseñar la parte de BIM como un instrumento digital, sino como un proceso constructivo. La constructibilidad y el proyecto se vuelven una sola entidad en donde entra en juego todas las características del proyecto arquitectónico en la parte de BIM. Ya están hablando incluso hasta de gemelos digitales. También se puede hacer una planeación exhaustiva porque nos permite sacar la información de la empresa y prever desde hasta pedir una puntilla hasta prever qué va a pasar cuando se vaya, dijéramos, ya el proyecto acabarse, entonces cómo lo vamos a desechar el proyecto en sí. Entonces, pues aquí pues son algunas de las trabajos que se ha hecho en la Universidad Nacional, de implementaciones, de tesis y de experiencias profesionales que se han trabajado. Por ejemplo, este es un caso muy, muy particular porque lo que quiero decir es que la parte digital es muy interesante porque no se requiere de grandes inversiones desde que la persona lo tenga claro en su mente. Entonces, este es un estudiante de la Universidad Nacional que tuvo la oportunidad de dirigir un proyecto a larga distancia de un proyecto y él no sabía hacer AutoCAD. Entonces, él generó una metodología muy interesante que era dividir el proyecto en cubos y empezar a aplicar. Y entonces resulta que la persona que estaba ya coordinando era un abogado y no sabía de arquitectura. Y entonces él pudo, dijéramos, dirigir la construcción dividiendo todo el proyecto en cubos pequeñitos y permitiendo que la integración y el concepto de BIM, dijéramos, lo armó y por medio de fotografías y de información gráfica y de explicaciones textuales, la persona puede realmente llevar a cabo la dirección sin tener el conocimiento mediante esta metodología. Y esto fue hecho totalmente en AutoCAD, pero con el detalle más impresionante que ustedes se puedan imaginar. O sea, donde se sabía de qué distancia era a qué distancia estaba el codo y cuánta cantidad de longitud de tubería se requería. Aquí tenemos más experiencias profesionales. Estos sí ya son más implementaciones. Aquí vemos todo lo que son el manejo del proyecto y las interferencias entre los diferentes sistemas y el análisis de las interferencias. Y pues ya vemos algunas otras experiencias como son en el campo de la maestría en construcción que se dicta en la universidad.
Aquí vemos pues el nivel de detalle. Cuando nosotros empezamos en el 2013, planteamos una unidad didáctica para enseñanza de la construcción y trabajamos con BIM. BIM sin saber BIM. Era un BIM hecho totalmente detallado en AutoCAD. No teníamos todavía como el concepto de lo que era BIM. Pero pues esto era hecho en AutoCAD y es más un pensamiento de cómo se puede llegar hasta el detalle en el medio que se tenga. Estos son elementos que se hicieron en la asignatura de construcciones complejas. Son resultados de los estudiantes. Esto ya es de baja complejidad, en donde aquí incluso se escribió un artículo, hace poco nos lo publicaron, en donde se cuenta cómo la persona, el estudiante tenía que dar aquí las fases, manualmente escribir cada una de las fases y aquí en computador representar todo ese proceso detallado de la parte constructiva. O sea, cómo el medio digital permite la integración de todos los conceptos que son propios de la misma edificación. Entonces, aquí se les pedía una serie de conceptos que permitían que el estudiante fuera desglosando en su mente todos los requerimientos que tenía la obra. Se hizo una prueba muy interesante porque habían profesores que seguían calificando construcción en planos bidimensionales y habían profesores que querían darse la oportunidad de poder incursionar en que los estudiantes hicieran todo el proceso de modelación digital. Entonces se establecieron los parámetros para los dos grupos y se hizo una prueba. Y luego se evaluaron a ver qué había sucedido en los profesores que calificaban con los medios tradicionales en planos bidimensionales y los estudiantes que hacían, dijéramos, todo el proceso constructivo en medio 2D, en planos no convencionales, a la antigua, dijéramos, comparado con los que modelaban todo el proceso. Y entonces fue algo muy interesante porque en las primeras clases, cuando los conceptos eran muy básicos, no había ninguna diferencia. O sea, los estudiantes que lo hacían manualmente y los estudiantes que trabajaban en computador tenían el mismo nivel académico. Pero luego, a medida que fue avanzando el semestre, cuando se complicaron y se volvieron muchísimo más complejas las situaciones que tenían que resolver a nivel constructivo, entonces obviamente aventajaron por mucho, pero por muchísimo las personas que están trabajando en medios digitales. O sea, porque también el medio digital te permite comprender a profundidad el proceso constructivo y todas las interacciones con los otros sistemas. Mire, aquí vemos, por ejemplo, la parte del manejo bidimensional de los estudiantes y aquí el manejo tridimensional de los que trabajaban en 3D en computador. Esto era representado totalmente a mano, con los mismos criterios, miren, que están las mismas tablas. Pues también se ha trabajado pues todo lo que es el proceso de simulación, pues para poder nosotros generar todo el proceso de simulación digital, pues para que la gente pueda comprender. Entonces, se hicieron como parte de una de las investigaciones que se desarrolló los modelos constructivos necesarios para tanto lo conceptual como lo procedimental para que los estudiantes pudieran comprender a fondo todo ese proceso constructivo que es tan necesario en la parte de BIM, porque no podemos entonces, las personas empiezan a hacer cosas en BIM, entre comillas, en Revit, pero entonces construyen una columna que va desde el primer piso hasta el quinto piso o hasta el 10º piso. Y entonces por fuera se ve perfecto. Pero pues realmente es una pérdida de tiempo porque se está utilizando el software como modelador, pero no como BIM, no produce información válida porque no se ha construido en el medio digital con las características como se debería construir en la realidad. Entonces, pues dijéramos que es una pérdida de tiempo y de esfuerzo porque pues no va a aportar mayor cosa. Estas simulaciones se hicieron pues para la enseñanza de los procesos constructivos en una convocatoria en el cual el grupo participó. Entonces, eso forma parte de todo ese elemento. Pues aquí vemos cómo se van integrando entonces varios sistemas por cortes,
Bueno, aquí entonces vamos viendo resultados de las selectivas. Todos los procesos, aquí es lo que yo les cuento, donde se encuentran las interferencias, pero pues primero se hace un análisis conceptual antes de pasar a la parte digital, en donde se van a presentar más interferencias. Pues también se ha hecho con el grupo algunas pequeñas, dijéramos, pasitos en lo que es tratar de hacer algunas pruebas con realidad virtual. Se compraron unos guantes también, pues para hacer algunos como pruebas con otro tipo de tecnologías. Quise dar esta diapositiva porque, pues, a pesar de que el BIM tiene una de las áreas dedicada a la sostenibilidad, pues estas son parte de lo que se llama los objetivos del milenio. Entonces es importante que la universidad o el futuro de las universidades de arquitectura hagan un gran énfasis en la parte de sostenibilidad medioambiental. Aquí estoy tratando de contar un poco la importancia de los objetivos del milenio en cuanto a la sostenibilidad. Y pues no sé, eso sería por ahora todo. No sé si tengan alguna pregunta.